Aquella mañana, los rayos de sol que se filtraban por las persianas de la cocina no lograban calentar mi corazón. Mi mirada estaba vacía, fija en un sobre marrón que yacía en silencio sobre la mesa del comedor. El sobre llevaba el logo oficial del juzgado de familia. Mis manos temblaban violentamente mientras lo alcanzaba lentamente. Mi corazón latía con fuerza, como si supiera que mala noticia se escondía dentro. Ya habían pasado 3 semanas desde que Elena no volvía a casa. Mi esposa, aquella mujer que una vez prometió serle fiel en lo bueno y en lo malo cuando ambos empezábamos desde cero, ahora había cambiado por completo. Desde que su carrera como abogada de prestigio comenzó a despegar y su nombre empezó a sonar en todo Madrid, la actitud de Elena se volvió fría. Rara vez contestaba al móvil. Frecuentemente ponía excusas de que trabajaba hasta tarde en el bufete y el punto culminante fue su partida de casa sin despedirse. Con la respiración contenida, rasgué el sello del sobre. Mis ojos recorrieron línea por línea la escritura sobre el papel blanco. Una citación para la audiencia de divorcio. La fecha era mañana por la mañana. Sentí el pecho oprimido, como si el aire en el salón se hubiera agotado de repente. Mis lágrimas cayeron, mojando el papel que era la prueba del fracaso de mi matrimonio. Aún no se habían secado las lágrimas en mis mejillas cuando mi móvil sonó. Un mensaje entrante. El nombre de Elena apareció en la pantalla. Antes, ese nombre siempre me hacía sonreír, pero ahora solo traía un dolor punzante en la boca del estómago. Abrí el mensaje con dedos aún temblorosos. Ya te llegó la carta, ¿verdad? No olvides venir mañana. Espero que cooperes, Mateo. No hagas drama y no compliques las cosas. El mensaje era tan gélido, sin saludo ni cortesía, como si yo fuera un extraño al que acabara de conocer. Respiré profundamente tratando de reunir los restos de mi valentía para responder. Elena, ¿por qué tiene que ser así? ¿No podemos hablar civilizadamente primero? Tengo derecho a saber qué hice mal para que me pidas el divorcio así, de repente. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la respuesta. Esta vez el mensaje era más largo, pero cada palabra era como una navaja. Hablar. Ya no tenemos temas de conversación que nos conecten, Mateo. Date cuenta. Mírame ahora y mírate a ti. Soy socia en un bufete de renombre. Me reúno con clientes de alto nivel, magistrados y empresarios todos los días. ¿Y tú? Tú eres solo un amo de casa común que solo sabe de temas de cocina y de lo que pasa entre las sábanas. Ya no estás a mi nivel. Llevarte a eventos de empresas solo me avergonzaría. No encajas en mi mundo actual. Me dejé caer débilmente en la silla. Mi corazón se hizo pedazos al leer la confesión tan cruel de mi esposa. Recordé los tiempos difíciles de antes, cuando Elena todavía estudiaba Derecho y teníamos que compartir un menú del día entre los dos porque su dinero se había gastado en manuales jurídicos. Fui yo quien trabajaba horas extra haciendo arreglos de sastrería para los vecinos hasta altas horas de la noche para ayudar a pagar sus matrículas. Yo, quien siempre la animaba cuando suspendía los exámenes de la oposición una y otra vez y casi se rendía. Olvidaste quién te acompañó desde abajo, escribí mientras sollozaba. ¿Quién te arregló el primer traje para tu entrevista de trabajo? Fui yo, tu marido. No hables del pasado, respondió ella rápidamente, como si mis palabras fueran un ataque molesto. Eso era tu obligación como cónyuge, servir a tu mujer, y yo ya te lo he pagado dándote comida y un techo digno donde vivir todo este tiempo, ¿no? Así que estamos en paz. Escucha bien, Mateo. Mañana en la audiencia quiero que aceptes todas las condiciones del divorcio sin rechistar. En cuanto a la liquidación de gananciales, olvídate. La casa, el coche, los ahorros. Todo está a mi nombre. No tienes ninguna aportación financiera real en esas compras. Así que no intentes reclamar nada. Me quedé boquiabierto. Qué astuta era Elena.
El piso modesto donde vivíamos. La entrada había sido el resultado de mis ahorros cosiendo día y noche antes de que ella tuviera éxito. Pero antes de que pudiera terminar de escribir sobre la casa, el móvil sonó. Elena llamaba. Contesté con manos temblorosas, temeroso pero necesitando una explicación. Hola. Mi voz sonaba ronca y débil. Escucha, Mateo, la voz de Elena se oía fuerte, firme y llena de intimidación. No intentes resistirte. Yo soy abogada, conozco todos los vericuetos legales. Si te atreves a reclamar bienes o a complicar este divorcio, te aseguro que no obtendrás ni un solo euro. Voy a exponer todas tus faltas frente al juez. Te haré pasar vergüenza de por vida hasta que nadie quiera ser tu amigo. ¿Qué faltas, Elena? Si todo este tiempo me he desvivido por ti. Nunca hice nada malo, sollocé. Puedo buscar tus errores, esa es mi especialidad, gritó con tono arrogante. Puedo retorcer los hechos hasta que parezcas el culpable. Así que si quieres que tu vida sea tranquila después del divorcio, haz lo que digo. Ven mañana, asiente ante el juez, firma y sal de mi vida. Solo llévate tu ropa. Lo demás es mío. Cortó la llamada unilateralmente. Dejé el teléfono sobre la mesa. El salón se sentía tan silencioso y opresivo. Miré a mi alrededor el hogar que había cuidado con todo mi amor durante los últimos 5 años. Las paredes que yo mismo había pintado, las cortinas que yo mismo había cosido. Todo tenía la huella de mis manos. Y ahora Elena quería arrebatármelo todo solo porque sentía que yo ya no era digno de acompañarla en la cima. Un éxito alcanzado gracias a mis esfuerzos también. Ese dolor se transformó en una opresión que me aplastaba el pecho. Me sentía muy pequeño e indefenso. Mi oponente era mi propia esposa, una abogada experta en leyes y hábil con las palabras. ¿Qué podía hacer un hombre sencillo como yo? No tenía dinero para un abogado particular. No conocía a nadie influyente. Sin embargo, en medio de esa desesperación, miré mi reflejo en el espejo del recibidor. Mi rostro estaba hinchado, mis ojos rojos. ¿Debo rendirme así de fácil?, me pregunté. De repente recordé el consejo de mi difunta madre. Sé un hombre íntegro y mantén siempre tu dignidad. No, susurré mientras me limpiaba las lágrimas bruscamente. Puede que ahora no tenga nada, puede que no tenga un título de posgrado como Elena, pero tengo dignidad. No voy a dejar que me pisotee más. Que se quede con los bienes si quiere, pero no voy a permitir que humille mi honor. Esa noche no pude dormir. Pasé la noche empacando algo de mi ropa en una vieja maleta de mano. No me llevaría nada más si eso era lo que ella quería, pero iría al juzgado mañana con la cabeza alta. Enfrentaría a Elena. Le demostraría que aunque pudiera divorciarme, no podía destruir mi espíritu. Al amanecer, cerré mi vieja maleta. No tenía dinero para un taxi porque Elena había bloqueado el acceso a nuestra cuenta conjunta. El único coche se lo había llevado ella hacía una semana. Iré en autobús, murmuré. No pasa nada. Antes también estaba acostumbrado al transporte público, mucho antes de que Elena llegara a donde está. Fuera, el viento de la sierra soplaba con fuerza, como anunciando la tormenta que enfrentaría. Cerré los ojos orando para que Dios me diera fuerzas. Sin que yo lo supiera, el destino ya había preparado otro escenario. Un encuentro sencillo a la mañana siguiente que lo cambiaría todo. El sol de la mañana ya se sentía abrasador en mi piel cuando me paré frente al espejo de mi habitación, arreglándome el cuello de una camisa sencilla que había perdido color por los lavados. Era la camisa que Elena me había regalado hacía 5 años, cuando cobró su primer sueldo como pasante. En aquel entonces, me la dio con una mirada llena de amor, pero ahora esa prenda solo era testigo mudo de mi desgracia. Elegí un pantalón de vestir y unos zapatos limpios. No llevaba reloj ni joyas.
Mi alianza de boda ya la había guardado en el cajón la noche anterior. Se sentía demasiado pesado usar ese símbolo cuando el lazo iba a ser cortado a la fuerza ante la ley. Salí de la casa, mi castillo, y cerré la puerta con cuidado. La llave que quizás pronto tendría que entregar. Solo llévate tu ropa, lo demás es mío. Esas palabras volvieron a resonar. Al salir al portal, vi a algunas vecinas cotilleando cerca de la frutería. Traté de agachar la cabeza, pero fue en vano. Mira, ahí va Mateo, susurró una de ellas. ¿Qué arreglado va tan temprano? ¿A dónde irá? Dicen que va a lo del divorcio, dijo otra con tono de chisme. Pobrecillo. Y eso que su mujer es una abogada de éxito. Ahora ella va en cochazo y él caminando. ¿Habrá hecho Mateo algo malo para que lo dejen así? Comentó otra. Ya sabes, la gente con dinero busca a alguien de su posición. Quizás él no supo estar a la altura y ella se ha buscado a otro más apuesto. Esas palabras afiladas me atravesaron. Sentí deseos de gritar, de decir que había sacrificado mi juventud y mi energía para apoyar la carrera de Elena, que no me cuidaba no por dejadez, sino porque ahorraba cada céntimo para comprarle a ella trajes caros para que no pasara vergüenza ante sus clientes. Pero elegí callar. Aceleré el paso, dejando atrás el desprecio de las vecinas. El camino hacia la parada del autobús era largo. Caminaba por la acera polvorienta mientras los coches de lujo pasaban a mi lado, recordándome al que solía conducir yo con Elena. Antes me sentaba al volante escuchando sus relatos sobre los casos que ganaba. Ahora solo era un peatón marginado bajo el sol. El miedo en mi pecho era mucho más perturbador que el calor. Imaginaba la sala de audiencias fría y formal. Imaginaba a Elena sentada allí con su traje de marca, acompañada de colegas que sabían hablar con tecnicismos, listos para despedazar mi dignidad con argumentos legales que yo no entendía. ¿Y si digo algo mal? ¿Y si el juez cree sus mentiras? ¿Y si me echan a la calle sin nada? ¿Dónde viviré? Ese miedo era un monstruo que devoraba mi valentía. Apreté con fuerza la correa de mi bolsa. Me sentía como una hormiga ante un elefante. Elena lo tenía todo. Dinero, posición, conocimientos y contactos. Yo solo tenía mi honestidad y la fe en que la justicia divina no duerme. Al llegar a la parada, me senté en el banco de metal oxidado a esperar el autobús hacia los juzgados de familia. A mi alrededor, la gente estaba en sus cosas. Me sentía muy solo. No había una mano que me sostuviera. Un sedán negro reluciente pasó lentamente. Aunque los cristales eran tintados, reconocí la matrícula. Era el coche de Elena. Mi corazón pareció detenerse. El coche se deslizaba con arrogancia entre el tráfico, mientras yo esperaba un autobús viejo que no llegaba. Dios mío, oré en silencio, si esta separación es el camino, fortalece mi corazón. No dejes que me derrumbe ante la soberbia de Elena. Dame una ayuda hoy para no sentirme solo. Al poco, apareció el autobús. Estaba abarrotado. Respiré hondo y me preparé para el apretujón, un viaje tan incómodo como mi vida en ese momento. Subí sin saber que mi oración acababa de ser escuchada de la manera más inesperada. El ambiente dentro era sofocante. Olor a sudor, humo y polvo. Yo estaba de pie, apretujado entre un hombre con una saca grande y unos estudiantes ruidosos. Mis piernas me dolían por el esfuerzo de mantener el equilibrio en cada frenazo. El conductor manejaba de forma temeraria. Frente a mí, los asientos prioritarios estaban ocupados por jóvenes absortos en sus móviles, fingiendo dormir para no ver a una mujer embarazada o al anciano que se agarraba con fuerza al tubo de metal. El autobús frenó en el Mercado Nuevo. La puerta se abrió con un chirrido. «Venga, rápido los que suben», gritaba el conductor impaciente. Desde abajo, un anciano intentaba subir con mucha dificultad.
Tenía el pelo blanco, era delgado y vestía una camisa de cuadros desgastada. Sus manos arrugadas temblaban al intentar alcanzar el pasamanos. Vamos, abuelo, dese prisa. Le regañó el conductor. Que vamos con retraso. Nadie bajó a ayudarle. Los pasajeros le miraban con fastidio. El anciano logró subir jadeando, pero antes de que pudiera agarrarse, el conductor aceleró a fondo. El hombre perdió el equilibrio y se tambaleó hacia atrás. ¡Cuidado!, gritó alguien, pero nadie se movió. Yo, olvidando mi propia tristeza, reaccioné de inmediato. Me abrí paso y lo atrapé por el brazo justo antes de que cayera de espaldas por la puerta aún abierta. «Cuidado, señor», exclamé sosteniendo su peso con todas mis fuerzas. Mis manos sujetaron firmemente al anciano, salvándolo de un golpe fatal. El hombre estaba en shock, pálido y agitado. «Gracias». «Gracias, hijo», dijo con voz temblorosa. «De nada, señor. Agárrese a mí». Busqué un asiento. Nada. Miré a un joven que jugaba en el asiento prioritario. «Disculpa», le dije con voz firme. «¿Podría cederle el asiento a este señor? No puede mantenerse en pie». El joven me miró con fastidio, resopló y se levantó de mala gana, refunfuñando mientras se iba a la parte de atrás. «Siéntese aquí, señor», guié al anciano con cuidado. Él suspiró aliviado al sentarse. Tras calmarse, me miró. Yo estaba de pie a su lado, agarrado al respaldo. «Muchas gracias, hijo. Si no llegas a estar tú, quizás me habría matado», dijo. Pude verle mejor. Aunque su rostro estaba lleno de arrugas, tenía una mirada aguda y serena. Emanaba una dignidad extraña que no encajaba con su ropa gastada. «No es nada, señor. Ayudarnos es nuestra obligación como seres humanos», respondí cortésmente, intentando ocultar mi mano izquierda sin anillo. «Es raro ver a jóvenes que se preocupen así hoy en día», murmuró. Sus ojos recorrieron mi apariencia. Mi ropa sencilla pero limpia, mi cara que reflejaba una pena profunda y mis ojos hinchados. El anciano, que se llamaba Don Ceodario, no era un pasajero cualquiera. Ese día había dejado su coche oficial y a su chofer en casa. Quería recordar sus tiempos de lucha por la justicia desde abajo, sintiendo el pulso de la gente humilde que solía defender en sus sentencias. No esperaba el accidente, ni ser ayudado por un hombre que parecía cargar con el peso del mundo. «Hijo, ¿a dónde vas tan arreglado en autobús?», preguntó intentando entablar conversación. Dudé. No solía desahogarme con extraños, y menos sobre un tema que me avergonzaba. «Tengo un asunto que atender, señor», respondí intentando sonreír, aunque mis labios estaban rígidos. Don Silverio asintió, comprendiendo que había algo que no quería decir. Pero sus ojos, que durante décadas habían observado rostros en el banquillo, sabían leer el lenguaje corporal. Veía miedo y tristeza en mí. «Tu rostro está nublado, hijo», dijo con voz de padre. «Una persona buena como tú no merece estar tan triste». Esa frase me golpeó el corazón. Mi muro de defensa se resquebrajó. En medio del ruido, su atención sincera hizo que mis ojos volvieran a humedecerse. Miré por la ventana para que nadie viera mis lágrimas. Ese encuentro empezaba a abrir una grieta en mi soledad. El autobús avanzaba a trompicones. Don Silverio me recordaba a mi difunto padre. Sereno y lleno de sabiduría. Quizás por el cansancio de sufrir solo o porque sabía que no volvería a verlo, decidí hablar. «Voy al juzgado de familia, señor», le dije casi en un susurro. Miré mis zapatos gastados. Don Ceodario no pareció sorprendido, pero su expresión se volvió empática. Se acercó para oírme mejor. «No vas a tramitar los papeles de otro, ¿verdad?», preguntó con cautela. «No, señor», negué con una sonrisa amarga.
Hoy es la primera audiencia para terminar con mi propio matrimonio. Hubo un silencio. Mi mujer ya no me quiere, continué, y una lágrima cayó en mi mano. Ahora que tiene éxito y es alguien importante, dice que ya no soy digno de ella. Que solo le causo vergüenza en su carrera. Al oírlo, Don Silverio tensó la mandíbula y apretó su bastón con fuerza. Como hombre de leyes durante décadas, había visto muchos casos así. La historia del que olvida a quien le ayudó a subir, la lealtad traicionada por el brillo del dinero. Es una insensata, dijo con firmeza. Me sorprendió su franqueza. Hijo, en este mundo hay mucha gente con los ojos dañados. Se deslumbran con trozos de vidrio roto que brillan al sol, pensando que son joyas. Por perseguir ese vidrio, tiran el diamante genuino que tuvieron durante años. Tu mujer es una de ellas. Se ha deslumbrado con el vidrio y ha olvidado que acaba de tirar el diamante más valioso de su vida. Me quedé atónito. Sus palabras me llegaron al alma. Elena siempre me había hecho sentir un despojo. Y este desconocido me llamaba diamante. Pero yo no soy un diamante, señor, objeté con mi baja autoestima. Solo soy un hombre común. No tengo títulos, ni dinero, ni soy tan atractivo como los compañeros de mi esposa. La belleza y los títulos se marchitan, hijo, me interrumpió. Pero un corazón sincero que ayuda a un anciano cuando él mismo está hundido. Eso es un lujo raro. Ese es el verdadero diamante. Y créeme, algún día ella llorará lágrimas de sangre al darse cuenta de lo que perdió hoy. Sus palabras fueron como agua fresca en un desierto. Por primera vez me sentí valorado. Visto como un ser humano, no como un objeto caducado. Gracias, señor. Es usted muy bueno, dije secándome las lágrimas. Espero que sus hijos le quieran mucho, porque es usted muy sabio. Don Silverio sonrió de forma misteriosa. No dijo nada, solo me dio unas palmaditas en la mano. Guarda tus lágrimas. No llores por quien no te valora. Levanta la cabeza. No has hecho nada malo. Que el mundo vea que eres fuerte. Juzgados. Juzgado de familia. Gritó el conductor. Me sobresalté. El viaje había volado. Mi corazón volvió a latir con fuerza al ver el campo de batalla. Tengo que bajar aquí, señor, me despedí ayudándole a levantarse. ¿Usted dónde baja? Yo también bajo aquí, hijo. Fruncí el ceño. ¿También tiene asuntos en el juzgado? Sí, tengo un asuntito que resolver. Y de paso quiero acompañarte, respondió tranquilamente mientras caminaba hacia la puerta. No se moleste, señor, estará cansado. No es molestia. Al contrario, quiero asegurarme de que entres ahí con la cabeza alta. Considéralo mi forma de pagarte el haberme ayudado, dijo con humor. Bajamos del autobús. Estábamos frente al imponente y frío edificio del juzgado. Su presencia me daba una tranquilidad extraña. Ya no estaba solo. Caminamos juntos hacia la puerta, yo listo para enfrentar a Elena y su soberbia. Sin saberlo, el paso lento del anciano a mi lado iba a causar un terremoto en aquel lugar. Entramos en el vestíbulo de grandes columnas. El aire era pesado, cargado de rabia y tristeza. Don Silverio caminaba lento pero seguro, su bastón marcando el ritmo en el suelo de cerámica. Nuestra apariencia llamaba la atención. Yo, un hombre joven con ojos hinchados, y él, un anciano con ropa gastada que parecía fuera de lugar en un edificio tan elegante. Al llegar a recepción, me detuve. No quería arrastrarle a mi drama. Señor, gracias por todo, le dije. No quiero que pierda su tiempo aquí. Además, el ambiente no es agradable. Don Silverio sonrió. Mateo, un viejo como yo tiene todo el tiempo del mundo. En casa estoy solo. Aquí hay aire acondicionado y se está fresco.
Déjame sentarme un rato en la sala de espera, así descanso las piernas. Pero señor, cuando llegue mi mujer, temo que sea grosera. Es muy temperamental cuando no se hace lo que ella quiere. Su rostro se puso serio. Justamente por eso quiero estar aquí. Quiero ver qué clase de mujer se atreve a despreciar a un hombre tan íntegro como tú. No sufras por mí, este viejo tiene mucha piel dura. Los gritos de una joven no me van a dar un infarto. Me conmovió su determinación. Asentí, sintiéndome aliviado por no estar solo. Nos sentamos en el corredor. La gente nos miraba con sospecha, incluso el guardia de seguridad vigilaba a don Silverio por su aspecto. Pero él estaba impasible, con la barbilla alta, como si aquel edificio fuera su casa. Yo no paraba de retorcerme las manos, buscando a Elena. Tranquilo, susurró él. Respira hondo. No dejes que te vea temblar. Si te ve débil, se sentirá ganadora. Seguí su consejo. ¿Usted vivió algo así antes? Pregunté para distraerme. He visto a miles de personas llorar aquí, hijo. Unos de dolor, otros de arrepentimiento y otros de alegría por liberarse. El divorcio duele, pero a veces es la puerta a la felicidad. Dios te rompe el corazón hoy para salvar tu alma mañana. Sus palabras eran demasiado profundas para un pasajero común, pero no me atreví a preguntar más. Para mí, él era mi ángel protector. Número A15. Partes demandante y demandada, prepárense, anunció el altavoz. Me sobresalté. No era mi turno, pero el tiempo se agotaba. Miré el reloj. Casi las 9. Elena ya debería estar aquí. De repente, oí unos pasos firmes y arrogantes que resonaban en el pasillo. Conocía perfectamente ese sonido. Mi cuerpo se tensó. Ahí viene, susurré palideciendo. Elena caminaba hacia nosotros con un rostro apuesto pero lleno de soberbia, vestida con un traje de diseño impecable. Detrás iba un hombre con un maletín grueso. Su abogado. Entraba como si fuera la dueña del lugar, sin mirar a nadie, esperando que todos se apartaran. Don Silverio entrecerró los ojos fijándose en ella. Apretó su bastón, no por miedo, sino para contener la rabia. Así que esta es la joyita, pensó. Veamos cuánto aguanta el vuelo antes de que se le rompan las alas. Agaché la cabeza, pero Elena ya me había visto. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios al verme en un rincón. Se desvió hacia nosotros con mirada despectiva, lista para lanzar sus dardos y hundirme antes de empezar. No se percató en absoluto del anciano de aspecto descuidado sentado a mi lado, que la observaba como un águila que tiene en la mira a su presa. Elena se detuvo frente a nosotros, ignorando por completo al anciano que descansaba a mi lado. Su perfume caro inundó el pasillo, un olor que antes me resultaba familiar y reconfortante, pero que ahora me producía náuseas. Se ajustó la chaqueta de su traje de sastre y me miró de arriba abajo con una mueca de asco. Vaya, Mateo, dijo con voz cortante, lo suficientemente alto como para que otros escucharan. Veo que te has tomado en serio lo de dar pena. ¿Esa es la mejor camisa que has encontrado para venir a los juzgados? Pareces un mendigo pidiendo limosna en la Puerta del Sol. Su abogado soltó una risita burlona mientras revisaba unos documentos. Yo sentí que la cara me ardía de vergüenza. Intenté mantener la compostura, recordando las palabras de Don Silverio. He venido a cumplir con la citación, Elena. No necesito ropa de marca para decir la verdad, respondí, tratando de que mi voz no temblara. La verdad no sirve de nada aquí si no tienes un buen bufete que la respalde, escupió ella, dando un paso hacia adelante para intimidarme. Mira a tu alrededor. Esto es mi terreno. He hablado con mis contactos y el juez ya sabe que eres un marido negligente que solo buscaba vivir de mis rentas. Si firmas ahora mismo la renuncia a cualquier compensación, te dejaré irte en paz.
Si no. Bueno, ya sabes lo que le pasa a los que se enfrentan a mí. Acaban en la calle y con deudas que no podrán pagar ni en 3 vidas. Don Silverio, que hasta ese momento había permanecido en silencio con los ojos cerrados, soltó un suspiro profundo y abrió los párpados. Su mirada se clavó en Elena con una intensidad gélida. La soberbia es un pecado muy caro, jovencita, dijo el anciano con voz tranquila pero que resonó en todo el pasillo. Y en los juzgados se suele pagar con intereses. Elena se giró hacia él por primera vez, como si acabara de notar un insecto molesto en la pared. ¿Y este quién es?, preguntó con desprecio, dirigiéndose a mí. ¿Tu nuevo mejor amigo, Mateo? ¿Lo has recogido de algún albergue para que te dé apoyo moral? Por favor, seguridad, saquen a este hombre de aquí, está molestando a los profesionales. El guardia se acercó, dudoso, pero Don Silverio no se inmutó. Lentamente, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta gastada y sacó una pequeña cartera de cuero. La abrió y se la mostró a Elena y a su abogado. El abogado de Elena, que hasta ese momento se sentía el dueño del mundo, palideció de golpe. Sus ojos se abrieron como platos y el maletín casi se le resbala de las manos. Elena, que no alcanzaba a ver bien el carnet, frunció el ceño. ¿Qué es esto? Fuera de aquí, gritó ella. Elena, cállate. Le espetó su abogado con un hilo de voz, sudando frío. ¿Cómo que me calle? ¿Quién te crees que? Señora, interrumpió el abogado, agarrándola del brazo para frenarla. Es el doctor Silverio de la Vega, expresidente del Tribunal Supremo y catedrático emérito de Derecho Civil. Es el hombre que escribió la mitad de los manuales con los que estudiamos en la facultad. El silencio que siguió fue absoluto. Elena se quedó petrificada. Su rostro pasó del rojo de la ira a un blanco cadavérico en cuestión de segundos. Miró de nuevo al anciano, que ahora se ponía de pie lentamente, apoyándose en su bastón con una elegancia que antes no había percibido. He pasado toda la mañana observando cómo tratas a este hombre, dijo don Silverio, caminando un paso hacia ella. Mateo me salvó de una caída en el autobús cuando nadie más movió un dedo. Me demostró que tiene lo que a ti te falta: integridad, honor y humanidad. Tú, en cambio, has usado las mismas leyes que yo enseñé a respetar, como armas de extorsión y humillación. Elena intentó balbucear algo, pero las palabras no salían. Su arrogancia se había evaporado, dejando solo a una mujer asustada ante una leyenda viva del derecho español. Voy a entrar en esa sala, continuó don Silverio, mirando fijamente a Elena, pero no como un simple testigo. Voy a entrar para asegurarme de que el juez, que por cierto fue alumno mío hace 20 años, reciba una lección sobre cómo se juzga la liquidación de gananciales cuando un cónyuge ha sacrificado su carrera para que el otro prospere. Mateo tiene derecho a la mitad de todo lo que has construido, porque él fue la base de tu éxito. Y si intentas usar tus contactos, te aseguro que mis contactos pesan mucho más en este país. Elena se tambaleó. Su abogado ya estaba guardando los papeles, sabiendo que la batalla estaba perdida antes de empezar. Mateo, susurró Elena, buscándome con la mirada, pero esta vez sus ojos no tenían fuego, solo desesperación. Mateo, podemos hablar. No hace falta llegar a esto. Yo la miré a los ojos. Por primera vez en meses, no sentí miedo. Sentí una profunda lástima por ella. Ya hablamos por mensajes, Elena, le dije con firmeza. Dijiste que no estábamos al mismo nivel. Tienes razón. Nunca lo hemos estado. Yo estaba aquí abajo cuidando de nuestro hogar, y tú estabas allá arriba perdiendo el alma. Entramos en la sala. La audiencia fue breve. Bajo la mirada atenta y severa de don Silverio, el juez dictó una sentencia justa.
No solo obtuve la parte que me correspondía de la casa y los ahorros, sino una pensión compensatoria por los años de dedicación exclusiva al hogar. Elena salió del juzgado en silencio, sin mirar atrás, con su prestigio profesional herido y su soberbia destrozada. Al salir a la calle, el sol de Madrid ya no me quemaba, me iluminaba. Don Silverio me puso una mano en el hombro. ¿Qué vas a hacer ahora, Mateo?, preguntó. Empezar de nuevo, Don Silverio. Pero esta vez, con la cabeza alta. Gracias por todo. No sé cómo pagárselo. Ya me has pagado, hijo, sonrió el anciano. Me has devuelto la fe en que todavía quedan hombres de verdad en este mundo. Ahora, vete. Tienes una vida que recuperar. Le vi alejarse hacia su coche oficial, que ya lo esperaba en la esquina. Yo caminé hacia la parada del autobús, pero esta vez no me sentía solo. Tenía mi dignidad intacta y un futuro entero por delante. El sol estaba cada vez más alto, pero la temperatura en el vestíbulo del juzgado de familia se sentía helada para mí. Elena estaba parada justo frente a mí, erguida con una arrogancia que parecía llenar toda la habitación. El olor de su perfume caro, que antes me resultaba familiar, ahora me revolvía el estómago, me recordaba que la mujer que tenía delante era una extraña, ya no la esposa que una vez conocí. Junto a Elena estaba su abogado, un hombre igual de elegante que abrazaba un portafolios de piel con gesto altivo, ajustándose de vez en cuando sus gafas de marca mientras me miraba con desprecio. ¡Qué bien!, exclamó Elena con un tono sarcástico y afilado. Su voz era deliberadamente fuerte para que la gente alrededor se girara a mirar. Finalmente has venido. Pensé que te quedarías llorando en casa por miedo a enfrentarte a mí. Respiré profundamente, tratando de enderezar mi espalda. Recordé el consejo que Don Silverio me había susurrado hacía un momento. No te veas débil. Vine porque es mi obligación legal, Elena. Respeto la citación de la audiencia, respondí con voz suave pero clara. Elena bufó, y una risa corta y cargada de veneno escapó de sus labios. Respetar la ley. ¡Ay, qué manera de hablar! Mírate, Mateo. Mira tu apariencia, vas descuidado, parece que no te has mirado en un espejo. ¿En qué has venido? ¿En ese autobús viejo y apestoso? ¿Por qué tu coche? Ah, claro, el coche lo tengo yo. Su abogado soltó una risita cómplice. Elena dio un paso hacia mí, bajando la voz pero manteniendo el tono hiriente. Escúchame bien. No sé quién es este viejo que traes al lado, pero dile que se vaya. Esto no es un parque para jubilados. Si crees que dar pena te va a servir de algo ante el juez, estás muy equivocado. En esta sala lo que cuentan son los hechos y el patrimonio, y tú no tienes nada. En ese momento, Don Silverio, que había estado observando la escena apoyado en su bastón, dio un paso al frente. Su presencia, aunque vestía con sencillez, irradiaba de repente una autoridad que hizo que el abogado de Elena se pusiera tenso. La educación no se compra con un título de abogada, jovencita, dijo don Silverio con una voz que, aunque tranquila, cortó el aire como un cuchillo. He visto a muchos como usted subir muy rápido despreciando a quienes les ayudaron, pero la caída suele ser mucho más estrepitosa. Elena me miró y luego al anciano, soltando una carcajada llena de soberbia. ¿Y quién es usted para darme lecciones? ¿Otro fracasado como mi marido? Seguridad, por favor, retiren a este señor, no tiene nada que hacer aquí. El abogado de Elena se acercó para decirle algo al oído, probablemente para que se callara, pero ella lo apartó. Entonces, Don Silverio sacó lentamente su cartera y mostró su identificación oficial. Al verla, el abogado de Elena se quedó lívido. Sus manos empezaron a temblar sobre el portafolios. ¿Pero qué? Elena se quedó sin palabras al ver la reacción de su propio abogado. Elena, susurró el abogado con voz entrecortada, cállate ahora mismo.
Es el doctor Silverio de la Vega. Fue presidente de la Sala de lo Civil y es la máxima autoridad en derecho de familia de este país. El juez que va a llevar tu caso fue su alumno predilecto. El rostro de Elena pasó del rojo de la ira a un blanco ceniza. Su seguridad se desmoronó en un segundo. Don Silverio la miró con una mezcla de lástima y severidad. Hoy no solo se decide un divorcio, dijo el anciano. Hoy se va a hacer justicia por todos esos años en los que Mateo sacrificó su vida para que usted pudiera brillar. Entremos. La audiencia fue un desastre para Elena. Intentó alegar que yo no había aportado nada económicamente, pero don Silverio, actuando como mi consultor legal gratuito, dio mi declaración de tal forma que quedó claro que mi trabajo en el hogar y mi apoyo constante fueron los que permitieron que ella se convirtiera en socia del bufete. El juez dictó una sentencia ejemplar. La liquidación de gananciales sería del 50%, incluyendo el valor del despacho, y se me concedió una compensación por desequilibrio económico. Al salir de la sala, Elena se derrumbó en uno de los bancos del pasillo. Su soberbia había desaparecido. Ya no era la abogada poderosa, sino una mujer que se había quedado sola por su propia ambición. Me acerqué a ella una última vez. No te guardo rencor, Elena, le dije con calma. Pero espero que esto te enseñe que el éxito no vale nada si pisoteas a las personas que te aman. Me giré hacia don Silverio, que me esperaba junto a la salida. Gracias, señor. No sé cómo agradecerle esto. Ya lo has hecho, Mateo. Al ayudarme en aquel autobús, demostraste que los valores siguen vivos. Ahora ve y disfruta de tu nueva vida. Caminé hacia la salida de los juzgados. El aire de Madrid se sentía distinto, más puro. Ya no era el hombre humillado que entró horas antes. Tenía mi dignidad, los recursos para empezar de nuevo y, sobre todo, una conciencia limpia. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. El momento en que aquel médico miró los resultados de mi análisis de sangre se puso pálido, supe que algo iba muy mal. Se marchó de la habitación sin decir una palabra. A través del cristal de la ventana, lo vi hacer una llamada, con la mano presionada contra la frente como si intentara procesar algo imposible. 10 minutos después, 3 especialistas se amontonaron en aquella pequeña sala de urgencias y me miraron como si fuera un fantasma. No con lástima, no con preocupación, sino con una incredulidad total y absoluta. Me llamo Mateo Velázquez. Tengo 38 años. Solo 3 meses antes de aquella noche, yo limpiaba inodoros y fregaba suelos por el salario mínimo en ese mismo hospital de Madrid. Llevaba un uniforme gris con mi nombre bordado en el pecho. Empujaba un cubo de fregona amarillo por pasillos donde nadie me miraba 2 veces. Era invisible. No era nadie. Era un hombre cuya esposa infiel y su novio millonario habían destruido sistemáticamente todo lo que había tardado 15 años en construir. Antes, yo era ingeniero de camino superior. Ganaba 180.000 euros al año. Diseñaba puentes y edificios que debían durar un siglo. Tenía un chalet en las afueras, un plan de pensiones y un futuro que parecía estable y seguro. Pero entonces mi mujer, Elena, decidió que yo no era lo suficientemente ambicioso para sus gustos. Encontró a un inversor tecnológico llamado Víctor Holgado, que tenía un yate, contactos en el IBEX 35 y todas las cosas que ella creía merecer. No solo me dejó. Ayudó a Víctor a reducir mi carrera a cenizas. Él hizo las llamadas adecuadas. Me despidieron sin causa justificada y me pusieron en la lista negra de todas las constructoras y estudios de ingeniería de la región. Vi cómo mis ahorros se esfumaban mientras Elena se quedaba con la casa y la mitad de todo lo demás tras un divorcio despiadado. La noche que empecé mi trabajo como personal de limpieza,
ella me envió una foto suya en el yate de Víctor, cerca de las Islas Baleares. El mensaje adjunto decía solo 3 palabras que aún resuenan en mi cabeza. Disfruta la pobreza. Así que allí estaba yo, 3 meses después de empezar mi nueva vida como el tipo que limpia baños para sobrevivir, sentado en una camilla de hospital con 16 puntos en la mano por una bombilla rota que me había rajado la piel. Mi sangre manchaba el uniforme gris. Había perdido la suficiente como para preocupar a las enfermeras, así que me hicieron pruebas. Un procedimiento estándar para una herida así. Esperaba que me dijeran que tenía anemia, quizá diabetes o algo peor. En ese momento, casi deseaba que fuera algo fatal. Al menos así la lucha terminaría. Pero cuando el Dr. Aranda regresó con esos 3 especialistas, cuando cerraron la puerta y acercaron las sillas como si fueran a darme una noticia que destrozaría mi mundo, me di cuenta de que esto era algo completamente distinto. La jefa del departamento de genética se sentó a mi lado y me hizo una pregunta que parecía venir de la nada. Señor Velázquez, ¿su padre fue adoptado? Le dije que sí. Jorge Velázquez fue adoptado de bebé en 1952. Nunca conoció a sus padres biológicos, nunca los buscó y murió creyendo que el pasado no importaba. Ella asintió lentamente. Luego pronunció un apellido que cualquier persona en España conoce, un nombre ligado a acerías, rascacielos en la Castellana y miles de millones de euros en fundaciones benéficas. Un nombre que pertenecía a una de las familias más ricas de la historia del país. Señor Velázquez, según su perfil genético, usted es el nieto biológico de don Enrique Torrenegra. Enrique Torrenegra había muerto hacía 2 meses a los 94 años. Su patrimonio superaba los 8.000 millones de euros. No tenía herederos vivos. Su único hijo murió hace décadas sin descendencia. O eso creía el mundo. Pero su hijo sí tuvo un hijo. Un bebé nacido en secreto y entregado para proteger el nombre de la familia. Ese bebé era mi padre. Y eso significaba que yo era el único heredero superviviente de todo. La habitación empezó a dar vueltas. Los puntos me pulsaban. Los oídos me zumbaban tan fuerte que apenas podía oír lo que la doctora decía a continuación. Hace 3 meses, mi mujer me escribió para que disfrutara de la pobreza. Esa noche, cubierto de mi propia sangre, descubrí que la pobreza estaba a punto de convertirse en un recuerdo lejano y que la venganza iba a ser algo muy, muy asequible. Durante 15 años, viví lo que creía que era el éxito. Me levantaba cada mañana a las 6, besaba a mi mujer y conducía hasta el centro de Madrid, donde trabajaba como ingeniero senior en una de las firmas más prestigiosas. Diseñábamos hospitales, campus universitarios, sedes corporativas. Estructuras que nos sobrevivirían a todos. Estaba orgulloso de mi carrera. Mi sueldo había subido de forma constante. Tenía un despacho con vistas a la ciudad y un equipo que me respetaba. Creía haberme ganado mi lugar en el mundo con esfuerzo. Elena y yo nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba ADE y yo estaba inmerso en mis cálculos de estructuras. Era hermosa, ambiciosa y con una energía que te hacía sentir que todo era posible. Cuando me miraba y decía que yo llegaría lejos, la creía. Quería ser el hombre que ella veía en mí. Nos casamos 2 años después de graduarnos. Una ceremonia pequeña, una recepción modesta, solo familia y amigos cercanos. Mi madre, Dorotea, lloró durante todo el servicio. Mi padre, Jorge, me estrechó la mano y me dijo que estaba orgulloso del hombre en el que me había convertido. Esa fue la última vez que recuerdo haberme sentido completamente en paz con mi vida. Mi padre falleció cuando yo tenía 26 años. Un infarto, sin aviso. Tenía 61 años y había trabajado en una fábrica de metal desde los 18. Sus manos eran ásperas y callosas, pero nunca se quejó.
Decía que el trabajo honrado era su propia recompensa, que el carácter de un hombre se construye con lo que soporta sin esperar reconocimiento. Jorge Velázquez fue adoptado de bebé. Nunca supo quiénes eran sus padres y nunca los buscó. Cuando le pregunté una vez, se encogió de hombros. La familia es quien te cría. La sangre era solo biología, el amor era lo que importaba. Acepté esa respuesta y no indagué más. Ojalá hubiera hecho más preguntas. Ojalá hubiera sabido qué secretos ocultaba su pasado. Tras su muerte, mi madre se convirtió en el centro de mi vida familiar. Había trabajado como enfermera en el hospital clínico durante 30 años. Era una mujer pequeña, de pelo cano y ojos que veían a través de cualquier mentira. Nunca confió del todo en Elena. Hacía comentarios que parecían inocentes pero tenían filo. Esa chica ama más tu potencial que a ti, Mateo, me dijo una vez después de una cena. Lo descarté como la típica fricción entre suegra y nuera. Tenía un hermano menor, Diego, que vivía en Barcelona con su mujer y sus 2 hijos. Hablábamos cada pocas semanas, pero nunca fuimos muy cercanos. Mi vida giraba en torno a mi carrera y mi matrimonio. Lo di todo por ambos. Trabajaba hasta tarde, llevaba a Elena de vacaciones a donde ella quería, le compraba joyas. Pensaba que estaba construyendo algo permanente. Las primeras grietas aparecieron hace 2 años. Elena pasó del sector inmobiliario comercial al de lujo. Empezó a ir a eventos con clientes riquísimos, visitas privadas a áticos que costaban más de lo que yo ganaría en una década. Llegaba a casa cada vez más tarde. Solo hablaba de dinero, de gente que tenía más que nosotros, del estilo de vida que se merecía. Noté los cambios, pero me convencí de que eran solo fases. Confiaba en ella plenamente. Creía en mi matrimonio como creía en los edificios que diseñaba. Sólido, permanente, hecho para durar. Me equivocaba en todo. Y estaba a punto de descubrir hasta qué punto. La noche que descubrí la verdad, llegué temprano a casa por una migraña. La casa estaba en silencio. Su coche estaba en la entrada, pero no respondió cuando la llamé. Subí para tomar algo y tumbarme a oscuras. Entonces oí su voz en nuestro dormitorio. Se estaba riendo, esa risa suave y coqueta que no me dedicaba a mí desde hacía años. Me quedé fuera de la puerta y la oí hablar por teléfono. No tiene ni idea. Está tan concentrado en sus planos y sus proyectos que no se da cuenta de nada. Podría hacer la maleta y marcharme mañana, y probablemente no se enteraría hasta que la cena se enfriara. Se me encogió el pecho. Empujé la puerta lentamente. Estaba tumbada en nuestra cama con un camisón de seda, con el teléfono en la oreja, sonriendo. Cuando me vio, su rostro se puso pálido exactamente 2 segundos. Luego se recuperó y colgó. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, preguntó. Lo suficiente. No se disculpó. No puso excusas. Solo suspiró como si yo fuera una molestia que llevaba demasiado tiempo aguantando. Se llama Víctor Holgado. Es un cliente. Nos vemos desde hace 8 meses. Lo dijo con una naturalidad pasmosa. Sentí que las piernas me fallaban. Me agarré al marco de la puerta para no caer. ¿Por qué?, alcancé a preguntar. Porque Víctor va a llegar a la cima, Mateo. Tiene 60 millones de euros. Me lleva a París los fines de semana. Me presenta a gente que realmente importa. Tú me llevas a un restaurante de cadena y me hablas de la tensión del hormigón. Quería gritar, pero estaba en shock mientras la mujer que había amado durante 15 años desmantelaba nuestro matrimonio con la indiferencia de quien devuelve un jersey que no le queda bien. Quiero el divorcio, dijo. Ya he hablado con un abogado. Los siguientes 3 meses fueron los peores de mi vida. Elena se mudó al ático de Víctor mientras los abogados peleaban por los activos.
Ella quería la casa, la mitad de mi plan de pensiones y una pensión compensatoria alegando que su carrera se había resentido por apoyarme. La crueldad de ese argumento me hacía estallar la cabeza. Pero la devastación financiera no fue nada comparada con lo que vino después. 3 semanas después de que Elena solicitara el divorcio, me llamaron al despacho del director general de mi empresa. Era un hombre frío que había construido su imperio como un reino personal. Siéntate, Mateo. Estamos reestructurando el departamento. Tu puesto ha sido eliminado con efecto inmediato. Sentí un puñetazo en el estómago. ¿Eliminado? Llevo 15 años aquí. Mis evaluaciones son perfectas. Él ni me miró. Luego supe lo que pasó de verdad. Víctor Holgado tenía inversiones en 3 constructoras que trabajaban con mi empresa. Jugaba al golf con mi jefe cada domingo en un club exclusivo de La Moraleja. Víctor había hecho las llamadas. Había decidido que arruinar mi matrimonio no era suficiente, quería destruir mi carrera también. El finiquito fue insultante. Mi abogado dijo que podíamos pelear, pero el litigio costaría más de lo que recuperaría. El sistema legal español está diseñado para quien puede esperar años. Yo no podía esperar ni semanas para comprar comida. Mandé currículums a todas partes. Las respuestas eran siempre las mismas. Rechazos educados, puestos que se llenaban de repente. No entendía nada hasta que un excompañero me invitó a una caña y me confesó la verdad. Víctor Holgado ha estado llamando, Mateo. Dice que eres difícil, poco fiable. Que te echaron por bajo rendimiento. Nadie quiere tocarte. Estaba en la lista negra. Borrado de una industria a la que di mi vida. En 6 meses pasé de un despacho de esquina a un estudio de 30 metros cuadrados en un barrio obrero degradado, con manchas de humedad en el techo y rejas en las ventanas. Mis ahorros se evaporaron. Vendí mi reloj, mis palos de golf, todo lo que no fuera esencial. Mi madre me llamaba cada día. Me suplicaba que me mudara con ella, pero no podía. Tenía 72 años y vivía de una pensión mínima. No quería ser una carga. Estoy bien, mamá, le decía. No lo estaba. Me estaba hundiendo. El único trabajo que encontré fue de limpiador nocturno en el mismo hospital donde mi madre trabajó 30 años. Cobraba poco más de 11 euros la hora por fregar suelos y limpiar baños. La ironía era dolorosa. Ahora su hijo empujaba un cubo de basura como un fantasma al que nadie quería ver. La noche que ella me envió aquel mensaje, yo estaba de rodillas limpiando un derrame en la sala de espera de urgencias. Mi móvil vibró. Era una foto de Elena y Víctor en un yate. Ella llevaba un bikini blanco y gafas de sol enormes, brindando con champán. Parecía un anuncio de una vida que yo nunca tendría. El texto decía: disfruta la pobreza. Deberías haber sido más ambicioso. Algo dentro de mí se resquebrajó. No se rompió, se resquebrajó. Hay una diferencia. Romperse es rendirse, resquebrajarse significa que algo está a punto de cambiar. No respondí. Seguí limpiando. Pasaron 3 meses de agotamiento. Perdí 10 kilos porque no podía permitirme comer bien. Dejé de llamar a mis amigos. La noche que todo cambió empezó como cualquier otra. Estaba cambiando un fluorescente fundido en un almacén. Se quedó atascado y, al forzarlo, el cristal estalló en mi mano. El dolor fue intenso. La sangre brotaba de mi palma y mi muñeca. Una enfermera me encontró apoyado contra la pared, empapado en sangre. Me llevaron a urgencias como paciente, no como el tipo que limpiaba sus suelos. Un médico joven, el Dr. Aranda, me dio 16 puntos. Fue profesional y amable. Has perdido mucha sangre, dijo. Haremos unas pruebas por protocolo. Asentí.
No tenía idea de que un análisis de sangre iba a desenterrar un secreto enterrado durante décadas. Cuando el Dr. Aranda volvió, no estaba solo. Otros 2 médicos le seguían con expresiones indescifrables. Señor Velázquez, hemos encontrado anomalías en su analítica, dijo con cuidado. He pedido a unos colegas que consulten su caso. Mi corazón se hundió. Pensé en lo peor. Cáncer, leucemia. Díganmelo ya, dije. Puedo soportarlo. El Dr. Aranda negó con la cabeza. No es una enfermedad. Hemos encontrado marcadores genéticos inusuales que han hecho saltar una alarma en nuestra base de datos. Entonces entró la DRA. Weaver, jefa de genética. Me preguntó por mi padre y su adopción. Confirmé los datos. Ella se acercó y habló con voz deliberada. Sus marcadores están asociados a un linaje muy específico. Una familia cuyos registros médicos están en nuestro sistema desde hace décadas por sus donaciones al hospital. ¿Qué familia? Pregunté con la boca seca. La familia Torrenegra. El nombre me golpeó. Los Torrenegra eran leyenda. Enrique Torrenegra había construido un imperio del acero y el ladrillo. Su muerte reciente había llenado los periódicos porque dejaba una herencia de más de 8.000 millones y no tenía herederos vivos. Su hijo Franklin había muerto en un accidente en 1985 sin descendencia oficial. Señor Velázquez, continuó la doctora, según su perfil, usted es el nieto biológico de Enrique Torrenegra. Su padre, Jorge, fue el hijo ilegítimo de Franklin Torrenegra, fruto de una relación secreta con una empleada de la finca. El embarazo se ocultó y el bebé fue entregado en adopción para proteger la reputación familiar. No podía respirar. Es imposible, susurré. Mi padre no era nadie. Trabajó en una fábrica toda su vida. Él nunca supo quién era, dijo ella con suavidad. Los registros fueron sellados. Pero el ADN no miente. Lo hemos comprobado 3 veces. Usted es el único heredero de la fortuna Torrenegra. Las siguientes semanas fueron un huracán de abogados y prensa. El equipo legal de la Fundación Torrenegra impugnó mi reclamación al principio. Un limpiador que aparece de la nada parecía el guión de una mala película. Pero la evidencia era innegable. 3 laboratorios confirmaron la conexión. Los genealogistas rastrearon la adopción de Jorge Velázquez hasta un orfanato de monjas en Bilbao que había recibido grandes donaciones de los Torrenegra en 1952. La batalla legal duró 6 semanas. Al final, el juez falló a mi favor. El testamento de Enrique era explícito. Cualquier descendiente biológico lo heredaría todo. En una fría tarde, en un despacho de Madrid rodeado de abogados, acepté formalmente mi herencia. 8.500 millones de euros. Salí del edificio y sentí el aire frío en la cara. Mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Mateo, he visto las noticias. Enhorabuena. Siempre creí en ti. Quizá deberíamos hablar. Te echo de menos, Elena. Leí esas palabras y no sentí nada. Ni rabia, ni satisfacción. Solo vacío. Bloqueé el número sin responder. Pero no había terminado. Elena me había dicho que disfrutara de la pobreza. Ahora me tocaba a mí enviar un mensaje. Lo primero que hice fue contratar a un equipo de investigadores y abogados. No para proteger mi dinero, sino para desmantelar a quienes intentaron destruirme. Víctor Holgado había construido su fortuna sobre acuerdos cuestionables. A mi equipo le llevó menos de 3 semanas recopilar pruebas de fraude, uso de información privilegiada y manipulación de mercado. El hombre que había susurrado a oídos ajenos para vetarme había dejado un rastro de delitos que nadie se había molestado en seguir. Hasta ahora.
También adquirí participaciones de control en las constructoras que trabajaban con mi antigua firma. Luego llamé personalmente a mi antiguo jefe, el hombre que me despidió sin dudarlo. Señor director, habla Mateo Velázquez. Probablemente me recuerde. Soy el ingeniero que despidió hace 7 meses porque Víctor Holgado jugaba al golf con usted. Oí su respiración al otro lado. No dijo nada. Le llamo para informarle de que el Grupo Torrenegra rescinde todos los contratos con su firma con efecto inmediato. También quiero que sepa que Víctor Holgado está bajo investigación federal por fraude. Información que yo mismo he facilitado. Quería que lo supiera por mí antes de que salga en las noticias. Tartamudeó algo sobre malentendidos. No le dejé terminar. Espero que caiga de pie mejor de lo que lo hice yo. Adiós. El fondo de Víctor colapsó en 4 meses. Las demandas se acumularon. Sus 60 millones se evaporaron en gastos legales. El hombre que me robó a mi mujer y destruyó mi carrera se quedó con nada más que deudas y deshonra. Elena se había casado con él a los 2 meses de nuestro divorcio, creyendo que era una mejora permanente. Pero cuando el imperio de Víctor se derrumbó, se encontró en un barco que se hundía. Se divorció de él 8 meses después. Oí que se mudó con su hermana a un pueblo pequeño. Nunca volví a hablar con ella. Mi silencio era el mensaje más poderoso. Pasaría el resto de su vida sabiendo que el hombre al que descartó por pobre era ahora uno de los más ricos del país. El dinero cambió mis circunstancias, pero me negué a que cambiara quién era yo. No me compré una mansión ni una flota de coches de lujo. Me compré una casa modesta en una zona tranquila de las afueras de Madrid. Vivo con sencillez porque esa etapa difícil me enseñó lo que realmente importa. Mi primera gran decisión fue donar 3.000 millones de euros a la Fundación Torrenegra para ampliar su labor en educación y sanidad. Quería honrar el legado de mi abuelo, pero dándole mi propio enfoque. Mi madre, Dorotea, se mudó a una casita preciosa cerca de la sierra, con el jardín que siempre había soñado. La visito cada domingo. Cocina su guiso de ternera y me cuenta historias de mi padre que nunca había oído. A veces llora al mirarme, sin creer lo lejos que hemos llegado desde aquellos días oscuros en los que yo fregaba suelos. Regresé al hospital clínico la primavera pasada, no como paciente ni como limpiador, sino como benefactor. Doné 40 millones para construir una nueva ala dedicada a la formación en enfermería y cuidados paliativos. La llamaron el Centro de Excelencia en Enfermería Dorotea Velázquez. Cuando mi madre vio su nombre en el edificio, se rompió en mis brazos. Fue el momento más orgulloso de mi vida. El DIAR. Aranda sigue allí. Ahora es el jefe de urgencias, un puesto financiado en parte por mis donaciones. Almorzamos de vez en cuando. Me confesó que casi no pide aquellos análisis extra la noche que me corté la mano. Algo le dijo que debía indagar más. Pienso en eso a menudo. Como la decisión de un médico joven cambió toda mi existencia. Mi hermano Diego y yo estamos más unidos que nunca. Sus hijos me llaman tío Mateo y me piden que les cuente cómo pasé de limpiar baños a ser multimillonario. Les cuento una versión suave. No necesitan saber de las noches que pasé despierto preguntándome si alguien notaría si desaparecía. Solo necesitan saber que su tío nunca se rindió. Aprendí algo en esos meses oscuros que ningún dinero puede comprar. Tu momento más bajo no es tu momento final. La noche que estaba en aquella camilla con el uniforme empapado en sangre, no tenía nada. Ni carrera, ni matrimonio, ni esperanza. Estaba listo para rendirme. Pero seguí adelante. No sabía que mi sangre escondía un secreto, solo sabía que rendirse no era una opción porque mi madre me crió mejor que eso y mi padre me enseñó que el carácter se forja resistiendo. El ADN no me salvó. El dinero tampoco. Me salvó el hecho de no rendirme. Me salvó ir a fregar suelos noche tras noche.
Me salvó sobrevivir cuando parecía imposible. Elena dijo que no era ambicioso. Se equivocaba. No lo era para las cosas que ella valoraba, lo era para algo más importante. Para seguir siendo un buen hombre incluso cuando el mundo me daba razones para ser amargo. Mi padre, Jorge, nunca supo que era un Torrenegra. Murió creyendo que era el hijo de un obrero. Pero me dejó valores que ninguna herencia podría igualar. Soy Mateo Torrenegra Velázquez. Soy multimillonario, ingeniero, hijo, hermano y un hombre que una vez limpió inodoros por 11 euros la hora. Soy todo eso porque cada experiencia me moldeó. Y soy la prueba viviente de que tu historia no termina hasta que tú decides que termine. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.